Por el año de 1870, el tránsito y el comercio que años antes era intenso desde Tampico hacia Ciudad Valle, San Luis Potosí, había decaído por completo, desde que se abrió el ferrocarril de Veracruz a México, que le daba preeminencia a la entidad costera, pero afectaba al vecino puerto y aún más a la ciudad huasteca, que para entonces contaba con unos 400 habitantes. Esa vía férrea sería inaugurada formalmente en 1873. No obstante el juicio de algunos historiadores hacia la gestión de Porfirio Díaz en el gobierno de la República restaurada, no se puede negar que su paso dio como resultado una modernización en materia de comunicaciones, de la cual nuestra región y el Valles de aquellos años no quedaron exentos. Ya el 29 de noviembre de 1877, el Congreso local autorizaba al Ejecutivo para que obtuviese del gobierno federal la concesión de una vía entre Tampico y la capital del estado. Los planes se cumplieron conforme a lo establecido y el 30 de marzo de 1890 se tendió el último riel y se puso el último clavo. En el primer tren que pasó ese día iba Mr. Worf, superintendente de la división de Tampico desde 8 años atrás. Se anunció que a partir del 1 de mayo habría 2 trenes funcionando por semana. Saldría de la ciudad de San Luis Potosí a la medianoche y llegaría a Tampico a las 5 de la tarde. Es decir, un largo recorrido de 17 horas por la planicie de la zona media y por la serranía de la Huasteca Potosina. De regreso, partiría del puerto de Tampico en la mañana para arribar a la capital potosina casi al finalizar el día. La inauguración oficial fue el 17 de abril de 1890. En noviembre de 1903, el gobierno federal otorgó una concesión al general Julio M. Cervantes para construir un ferrocarril, que partiendo de la estación San Mateo, en Ciudad Valles, terminaría en Xilitla y tendría un ramal a Tamazunchale. En octubre de 1911 se habló de un nuevo proyecto similar. Lo que sí resultó una realidad fue el trazo de la carretera desde el centro de Valles hacia la estación del tren, realizado por el ingeniero Francisco Gándara en enero de 1900. Años antes solamente existía un camino provisional con una anchura de 15 metros. El 16 de septiembre de 1905 se inauguró el tramo de tranvía por esa ruta. Los principales accionistas eran don Ángel Sáenz Trápaga y don Romualdo del Campo, quienes así movilizaban sus mercancías. En las 2 primeras décadas del siglo XX, debido al auge petrolero en Tampico, había ya 2 trenes diarios de pasajeros que partían de ese puerto hacia San Luis Potosí en distintos horarios con sus respectivas escalas. Como no existían las carreteras, sobraba pasaje para ambas salidas, y aún al paso de los años, con todo y las rutas asfaltadas, se mantuvo el par de corridas diarias. Durante 75 años, para ser exactos desde 1890 hasta 1965, el ferrocarril representó el único medio de enlace de Ciudad Valles con importantes poblaciones ubicadas hacia el oriente y rumbo al poniente, porque hasta ese entonces carecía de la ruta federal a San Luis Potosí y a Tampico. A partir del mes de agosto de 1997, la compañía canceló el transporte de personas y desde entonces utilizó los vagones solamente para el traslado de mercancía diversa. La ruta siguió siendo de Tampico a San Luis y se establecieron 9 corridas diarias. En promedio al vecino puerto, así como 7 hacia la capital del estado. Con información de Julián Díaz, Agencia Cuadratín.